Presentación. Nombre del alumno, Rafael Ávila Blancas. Matrícula 230-11-877. Nombre del reto, R5. ¿Qué reglas se rompen? Nombre del módulo, Derecho Internacional. Licenciatura, Derecho. Nombre de la asesora educativa, doctora María Elena Santaella Verde. Nombre de la película que se eligió, Shooter, de 2007. Desarrollo. Se seleccionó la película Shooter, estrenada en el año 2007. Esta película, aunque no especifica el tiempo en el que se desarrollan la acción y las escenas, por la ropa y las computadoras que se utilizan, se interpreta que la trama se desarrolla en forma contemporánea al año en que se estrenó, 2007 como base, con unos 3 años antes las escenas iniciales. Con relación a los espacios y territorios implícitos en la película, las escenas iniciales se desarrollan en Etiopía, cerca de la frontera con Eritrea. Indirectamente, se mencionan los países de Panamá y Libia, aunque es probable que el país correcto sea Liberia. ¿Por qué? Porque tanto Panamá como Liberia son países considerados como bandera de conveniencia, esto es, aquellos que facilitan el registro de embarcaciones y permiten que las personas que lo registran se puedan mantener en el anonimato utilizando muchas sociedades. Panamá en específico tiene una baja carga fiscal, y lo anterior lo hacen para reforzar la idea de que el consorcio petrolero involucrado hace lo posible por ocultar sus operaciones y maximizar sus ganancias. Respecto a los tratados implícitos, en la película se identificaron 2 escenarios con 2 condiciones diferentes. El primer escenario considera la masacre de un pueblo en Etiopía. En la misma película se menciona como evidencia la existencia de una fosa colectiva con 400 pueblos que incluyen menores de edad, mujeres y hombres. Se interpreta que ha ocurrido un crimen de lesa humanidad por el asesinato y exterminio de esas 400 personas. Con base en lo anterior, el organismo competente de juzgar a los perpetradores del crimen sería la Corte Penal Internacional, todo lo anterior sustentado en el Estatuto de Roma. Pero, según la Universidad de Nottingham, considerando los países que se han mencionado, Eritrea, que es un país cercano al sitio de la masacre, ha firmado pero no ha ratificado el Estatuto de Roma. Etiopía, que es el país donde se perpetró el crimen, no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma. Y los Estados Unidos de América firmaron inicialmente el tratado, pero este no fue ratificado, y adicionalmente y posterior retira su firma de este tratado. Lo anterior crea el escenario ideal para que las personas, o en este caso el consorcio petrolero, actúen impunemente contra la población, ya que los países involucrados no tienen la obligación de perseguir a sus ciudadanos. Y aunque la Corte Penal Internacional puede intervenir si el asunto es solicitado por el Consejo de Seguridad, al tener ciudadanos americanos involucrados es muy posible o muy probable que se ejerza un veto por la nación americana. Debido a que se emplearon mercenarios para los asesinatos y también se utilizaron francotiradores de apoyo que actuaron encubiertos, no es posible atribuir culpa al gobierno americano y por tanto la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia para atender este asunto. Por otro lado, en materia de derechos humanos, existen varios tratados que están relacionados por violaciones a los derechos humanos de las 400 personas, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. A este respecto, el organismo competente para atender violaciones de derechos humanos sería la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, pero la República Federal de Etiopía no ha ratificado el protocolo de esta Corte, por lo que este organismo no puede conocer de las violaciones a los derechos humanos realizados en Etiopía, con la salvedad de que este caso fuera presentado por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. A solicitud de la Comisión, la Corte ya pudiera intervenir. El segundo escenario está relacionado con el asesinato del arzobispo de Etiopía, ya en la nación americana. Este arzobispo, al ser una persona de interés especial por el gobierno de la nación americana, el tratado que los relaciona es la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, que fue firmado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1973. En este documento, los países firmantes, entre ellos los Estados Unidos de América, deben responder por el asesinato del obispo, todo esto según se especifica en los artículos 1b y 2 de esta convención. Conclusión. El instinto de conservación está presente en todos los individuos que trasladan esa necesidad de acopiar bienes y recursos para garantizar su supervivencia y la de su descendencia hacia su comunidad, su estado y su país. Los recursos son finitos y dado que cada país requiere obtenerlos sin comprometer las existencias o los inventarios dentro de su territorio, es que han realizado exploraciones y colonización. Actualmente, y como el resultado de varias guerras por los recursos, en específico la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, entre otras, la apropiación de bienes de un país por parte de otro es sancionable con base en los tratados que estos mismos países han firmado. En estos tratados, la ley del más fuerte tiene menos peso y es necesario llegar a acuerdos entre los estados, y esta es la importancia de respetar el derecho internacional. Por otro lado, si un estado vulnera la soberanía de otro, queda sin causa justa para defender sus intereses y el primer estado es sancionado por alguna potencia o grupo de países. La protección a la soberanía nacional retoma su importancia al permitir a sus habitantes existir en un estado de derecho, en paz y pleno goce de sus derechos.